grabación. Bueno, entonces mucho gusto, mi nombre es Mariette, soy estudiante en octavo semestre de psicología, estoy realizando mi proyecto de grado en investigación relacionado con el síndrome de Marfan y cómo las personas que tienen esta condición perciben su autoimagen y la calidad de vida. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, también comento lo del consentimiento informado, en el cual se explica que, bueno, la participación en esta investigación es de manera voluntaria, no trae beneficios para ninguna de las partes económicamente, ni para el participante, ni para el investigador, y que la información solo será utilizada con fines académicos y no será divulgada además de esta investigación. Sí, señora. Listo. Entonces, ahora sí damos inicio. Bueno, yo sé que ya te conozco, pero preséntate, cuéntame quién eres, Listo. qué hace Fernando. Listo. Espera, miro que esté bien ¿la qué? Es que se me está descargando. Ya. Entonces, bueno, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Luis Fernando Monzón. Soy natal de la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima. Tengo 46 años cumplidos en el mes de octubre. Soy un hombre casado con 2 hijos, una hija de crianza, un hijo biológico. Tengo una nieta con mi hija de crianza. Soy docente al servicio del Estado en uno de los colegios más grandes de la ciudad, que es el Colegio San Simón de la ciudad de Ibagué. Paciente diagnosticado con síndrome de Marfan a mis 33 años de vida, cuando procreé a mi hijo biológico, quien también tiene la condición. Listo. Entonces ya ahí más o menos yo alcanzo a responder unas preguntitas de aquí, pues me voy a guiar por el formato. Sí, claro. Entonces, bueno, 46 años, casado, ¿cierto? Casado. ¿O en unión libre? No, señora, casado. No sé si en Ibagué se manejan, pero ¿qué estrato más o menos socioeconómico es donde viven? Yo creo que esto es como un 3 tirando a 4. Más o menos así. Yo creo que como 3. 3 con algunas comodidades. Viviendo bien. Sí, señora. Nivel educativo, pues Soy especialista. Sí, tengo posgrado y pues el pregrado en lengua castellana, que es lo que estudié inicialmente. Luego hice una especialización en administración educativa. la más alta es La especialización, sí, señora, que sería pues posgrado. Especialización. ¿Tiene hijos? Sí, uno. Sí, sí, señora. Biológico 1. Y biológico. Actualmente está trabajando, claro que sí. Sí, señora. Trabajo. Sí, señora. Don Fernando, bueno, perdón, Fernando, ¿qué afectaciones además, bueno, de la visual y la cardíaca, digamos, ha tenido el síndrome de Marfan? A mí, a partir del 2016, pues por la falta, pues, bueno, tú ya tienes el estudio y la información general, la falta de fibrilina genera un degenero en la arteria aorta, que es la principal arteria del cuerpo, que realmente es una parte como muy sensible y vital de nuestro organismo. Para el año 2016 tuve una disección de aorta. Resulta que la aorta tiene 3 capas que conforman su pared, ¿no? Y 2 de esas capas se rompieron y quedó la última muy delgadita a punto de romperse. Me hospitalizaron de urgencia en la clínica Los Libertadores en Bogotá. Gracias a Dios estaba ya también por culpa del síndrome, ahorita te cuento bien. Entonces me hicieron esa cirugía en el 2016 de urgencia, a pesar de que el sistema de salud nosotros es tan obsoleto, ¿no? Porque la urgencia se convirtió en 7 días de espera de las prótesis que me iban a colocar, pero gracias a Dios logré sobrevivir. Ahora para el año 2020, en octubre, me tuvieron que hacer una nueva cirugía porque el aneurisma que tenía creció a 5.2 y el riesgo de ruptura era inminente, entonces me hicieron una nueva cirugía, pero por la complejidad de la misma, tuvieron la necesidad de convertirla en 2 procedimientos. Entonces el 20 de octubre me hacen el primero y ahora, pues si todo sale bien y se cumplen los tiempos que estaban proyectados, el 26
de marzo, o sea, en este mismo mes, vuelvo a entrar al quirófano para acabar de hacer esa corrección de mi arteria aorta. En este momento yo tengo dentro de mi cuerpo dos prótesis, una ramificada de aorta, que es algo muy complejo porque lo que hacen ellos es colocar una prótesis y luego tienen que sacar todas las ramificaciones que van a los diferentes órganos que nuestra arteria aorta alimenta. La tercera cirugía que está pendiente es acabar de arreglar uno de los tramos de mi aorta descendente y colocarme también una prótesis en la ilíaca derecha, que es una de las arterias que va a las piernas, que también pues está con un aneurisma bastante grande. Digamos, ha sido como a nivel físico lo más fuerte. Además de la visión, ¿no? Pero lo que pasa es que lo de la arteria aorta pues compromete la vida, entonces a uno lo afectan muy fuerte, ¿no? Claro, Sí, señora. no, pero vamos a tener fe en que todo va a salir bien. Sí, eso espero. No va a salir bien. Sí, señora. Hay que afirmar en la palabra de Dios. Tiene poder, sí, señora. No, y la fe también. Sí, sí, señora. Yo siento que sí va a ser así. Por el momento, digamos, no. Ah, bueno, los dolores, digamos, como óseos, esos dolores musculares que uno tiene a diario, que de verdad uno a veces hay días que dice, uy, ¿cómo me dolió levantarme de la cama hoy? A Entonces, mí la escoliosis, mira que el tema de la escoliosis, aunque tú me miras o a mí me miran la columna y no está con unas curvaturas fuertes, el dolor sí se ha agudizado, sobre todo yo creo que por el tema también de la virtualidad, del trabajo en casa, el estar tantas horas sentado en la silla frente al computador, además de que como mi visión no es óptima, entonces tengo que agacharme hacia la pantalla para poder mirar a los chicos, mirar lo que comparto en pantalla. Entonces yo creo que eso ha ayudado a que se agudice el tema del dolor en la espalda. Y realmente hay días que es como tú dices, que uno dice, uy, pero ¿será que hoy sí me paro? sí, hay días que uno dice, la luché, pero lo logré. Sí, señora, exacto. Listo. Voy a empezar con las preguntas que tengo aquí separadas, que las Sí, separé señora. en unas categorías. Como comenté al principio, lo que yo quiero estudiar es la autoimagen y la calidad de vida. Y Sí, para señora. eso yo las separé en unas subcategorías que tienen esas preguntitas. Entonces voy a empezar con la de utilidad social. Sí, señora. Dentro de las de utilidad social, entonces, don Fernando, ¿usted tuvo en algún momento dificultades en el desarrollo de sus actividades académicas cuando estudiaba? Claro, mira que son muchos recuerdos y uno habla con colegas, yo les llamo colegas a los que tienen la misma condición, con hermanos de condición. Y existe como esa similitud en nuestras historias de vida, ¿no? A mí me tocó ser víctima de bullying, aunque no se llamaba bullying en ese tiempo, simplemente era maltrato físico y psicológico de parte de mis compañeros, de parte de mis profesores, porque eso de que tú seas más alto que los de tu edad, además yo manejaba una visión demasiado baja. Claro que no es con rencor ni con rabia porque yo no tengo esos sentimientos en mi corazón, pero por ejemplo a mí me quedó muy guardada una frase de una profesora mía que murió después, muy joven, la profe, y ella alguna vez me llamó y me dijo muy respetuosamente, estamos hablando del año 91, yo estaba haciendo, 1991, yo estaba haciendo 10.º grado, y ella me dice más o menos lo siguiente, me dice, venga, ¿usted por qué no piensa en dejarle el cupo a alguien que realmente lo aproveche, a alguien que realmente sí estudie, porque es que usted es una persona inválida, usted debe dejar el cupo a alguien que pueda realmente estudiar? En el momento, pues yo era un adolescente, yo odié a la señora, mentalmente la insulté, no lo podía hacer presencialmente porque entonces me expulsaban, pero mira que con el paso de los años, pues uno ya madura, pero en el momento es muy fuerte esa discriminación. También viví en mi colegio, en secundaria, los primeros años, mucho bullying por parte de los niños cuando yo iba, digamos, yo estaba por allá como por noveno, entonces los niños de sexto y séptimo se burlaban de mí porque pues estéticamente yo no estoy dentro de los parámetros de la belleza varonil, ¿no? Entonces me molestaban mucho, me decían que yo me parecía a Gargamel, el muñequito que persigue a los pitufos, de las tiras cómicas, me molestaban mucho, se burlaban mucho de mí. O sea, yo sí sufrí mucho de eso, ¿sabes? Pero, digamos, hoy en día yo miro hacia atrás y yo eso lo veo muy, entre comillas, fácil, ¿sí? Pero en el momento eso fue muy fuerte y eso puede hacer que un adolescente, que un chico que está en formación se pierda. Entonces yo pienso que ahí sí se necesita mucho acompañamiento de los padres cuando conocen, digamos, la situación de salud de su hijo,
No sé, pues ahí ya me estaría saliendo lo que me estás preguntando, pero que fui víctima de eso, sí, de también que otro aspecto que es muy difícil para una persona con una situación de salud particular como la mía, por el tema de la baja visión, yo no podía tener un aprendizaje igual al de mis pares que físicamente estaban sanos, a pesar de que a nivel cognitivo yo estaba bien, ¿cierto? Ujú. Y de pronto tenía hasta más capacidades que algunos de ellos cognitivas porque nosotros las personas con Marfan tenemos un coeficiente un poquito elevado, pero por ejemplo era muy difícil aprender matemáticas porque yo la aprendía escuchando. O sea, yo no veía el tablero, entonces yo escuchaba y me aprendía de memoria la ecuación y la resolvía. Y luego química lo mismo, y luego cálculo lo mismo, y luego trigo lo mismo, y luego pasan los años y digo, carajo, yo lo que era un cerebro brillante en potencia, no por lo calvo, en ese tiempo tenía cabello, Sí. sino porque si logré aprender esas materias que son exactas, que son ciencias exactas, solo escuchando, pues había ahí mucho potencial a nivel cognitivo en mí. Pero fue muy duro porque digamos, me hacían adelante, entonces yo medía 1,83 ya, que es lo que mido actualmente, y era un chico de 15 años, alrededor de chicos de 1,60 o qué sé yo, promedio de estatura menos que la mía. Entonces, ay, pero ¿por qué hacen a Monzón adelante? Si es que Monzón no me deja ver, entonces la persona decía, usted vaya para atrás, profe, es que yo no veo, yo no sé, eso no es problema mío, usted se hace atrás. Entonces yo ponía mis orejas, menos mal que son grandes, y yo escuchaba y aprendía. Y además, pues hay que tener en cuenta que, digamos, el tema de la promoción en esa época era mucho más complejo que hoy en día. Hoy en día los chicos pasan con mayor facilidad, son promovidos en el sistema educativo. En ese tiempo era muy complejo. Yo habilité matemáticas en séptimo y artística. Imagínate que mi profesora de artística pretendía que yo hiciera trazados de medio centímetro cuando yo era un niño que no veía, pero nunca hubo una adaptación curricular, nunca hubo un manejo particular a mi condición, sino no, o sea, perdóname la expresión, de malas, mira a ver cómo se salva. Entonces sí, yo fui víctima mucho de eso. Y Sí, creo que señora. en general muchos, tanto en el colegio como en la universidad, porque el ciclo se repite en la universidad, quizás no tanto en el sentido de mm, la poca empatía de los docentes, porque suelen haber docentes más empáticos a nivel universitario, sino en las mismas Ujú. dificultades. Yo creo que una similitud que tenemos todos en general es que hemos desarrollado el sentido de la audición de una manera impresionante. Y la inteligencia, no, eso no se puede, no tenemos que ser modestos, la inteligencia también. Digamos, en ese Y momento, digamos, la siguiente pregunta aquí, pero sí, pues señora. Mercedes ya es una persona estudiada, reestudiada, súper estudiada, pero la siguiente pregunta es más pensando como en el Fernando de esos años saliendo del colegio, Sí. si consideraba continuar con sus estudios a nivel más avanzado, profesional, especialidad, Uh, maestría, o si en ese momento hubo muchas cosas que dijeron, ¿y para qué? O en ese momento Fernando salió Uy, del colegio. espero no llorar en esto. Mira que tú me estás diciendo eso y a mí se me escaramucia mi piel y por eso cuando leí, después de lo del consentimiento, leí el formato de cómo están planteadas las preguntas y todo me emocioné mucho en estar ahí, porque creo que yo voy a hacerle catarsis a muchas cosas hablando contigo. Más cuando estoy a puertas de una cirugía, ¿no? A ver, yo te digo, el Fernando de 1993, cuando me gradué en el 92, si era enero del 93. Uy, no tenía oportunidades de nada, princesa, porque era complicadísimo, o sea, con baja visión, con una autoestima por el piso, habiendo recibido las burlas de todo el mundo, incluidos mis maestros, habiendo recibido la inseguridad que mi madre me transmitió en el afán de protegerme, porque pues ahí también está el núcleo familiar, ¿no? Entonces mi mamita era, Fernando, usted no va a la fiesta, Fernando, usted no sale a la calle, Fernando, usted no hace esto, Fernando, se tiene que estar en la casa ayudando a hacer oficio porque es que él no puede, él es el enfermito. Acá en el Tolima usan una frase que es el inclencle. El inclencle es para referirse al que tiene como, es como muy vulnerable físicamente, no tiene fuerza, no, sí, es como muy débil. Entonces, yo era el inclencle de la casa. Entonces, imagínate tú un chico que sale bachiller de un colegio donde todo el tiempo le han hecho bullying, un chico que sale al mercado laboral y empieza a distribuir hojas de vida y empieza a darse cuenta que por no ver, lo rechazan, ¿cierto? Eh,
luego empezó el tema de buscar un trabajo y yo veía, por ejemplo, como mis compañeros que eran bachilleres conseguían trabajo de mensajeros en un banco, pero luego empezaron a escalar y hoy en día son gerentes. Yo tengo un amigo gerente del Banco BBVA acá en Ibagué y como ellos hay muchas historias. Llegó el tema de querer hacer una licenciatura en inglés y español porque me encantaba el inglés y siempre me encantó la literatura. Pero entonces surgió la situación de que mi mamá y mi familia dijeron, no, pero es que si no estudiaron los otros dos hermanos, que son sanos, que ven bien, que son alentados, que sí pueden, ¿cómo va a estudiar Fernando? Si es que Fernando no, pobrecito. Entonces, créeme que en esos años la vida fue muy fuerte, fue muy difícil. Y yo creo que sin saber que existía el concepto de resiliencia, yo lo apliqué sin saber que existía, porque fue una lucha muy fuerte. Tuve que emplearme, tener empleos tal vez en donde hasta me faltaron al respeto en mi dignidad humana, sin decirte que me han violentado a nivel sexual o físico, pero sí ser víctima de la discriminación, de horarios muy extensos, de sueldos muy bajos, de trabajos como limpiar, sin decir que el trabajo sea malo o sea deshonra, como dicen por ahí, pero limpiar, vender, hacer, como te digo, doblarme en la jornada laboral por medio mínimo. Y entonces pasé de esa cuestión de la violencia en mi escuela, en mi entorno escolar, a la violencia en el entorno laboral, ¿no? Y como mi autoestima era tan baja, entonces yo decía, Dios mío, ¿yo cómo busco otro trabajo si es que no me lo van a dar porque yo no veo bien? En ese momento yo no sabía que tenía Marfan, yo sentía que en mí la única limitación era la baja visión, porque mira que sin saberlo yo me excedí en muchas cosas que no debía haber hecho. Por ejemplo, yo trabajé de carguero, cargando y descargando cajas, no debía haberlo hecho porque eso era malo. Yo trabajé, por ejemplo, vendiendo por la calle productos alimenticios, eso que llaman líchico, que es el mercado, ¿no? El tomate, la cebolla, toda esa cosa, cargando esos bultos, esas cajas. Y lo único que yo sentía que estaba mal en mi cuerpo era mi visión. Pero entonces eso me cerraba el mercado laboral. Entonces recordar esos años sí es darme cuenta hoy. Claro, hoy en día es diferente porque aunque la discapacidad o las limitaciones físicas están ahí hasta más fuertes que en esa época, pues hoy en día yo estoy en otra posición a nivel laboral, ¿sí ves? Pero sí fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Digamos que ahorita no es que haya una mejoría en respecto a brindarles trabajo y estudios a personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero digamos que ahora lo tienen más presente que hace unos años. Entonces eso va. Sí, pero sabes, Mare, que yo a veces pienso y siento que es como todos esos estímulos que da el gobierno y que se crean, pero que al final no se cumplen. Por ejemplo, acá en Ibagué, en los centros comerciales tú ves personas en silla de ruedas que son orientadores. Sí, y uno sabe que a esos centros comerciales emplearlos a ellos les genera rebajas en la parte de impuestos, les genera ciertos beneficios, entonces por eso los emplean. Pero yo me pregunto hasta qué punto la sociedad está realmente diciendo, venga, este es, por ejemplo, este profesor que ve poquito, que está enfermo, démosle trabajo, ¿no? O este chico que aunque es muy pilo, porque yo he notado mucho entre nosotros, muchas capacidades, muchas. Por ejemplo, en la Fundación Marfan uno ve, pues tú eres un ejemplo, ¿no? Yo creo que yo también soy un ejemplo de muchas capacidades, pero cómo lograr que ese mercado laboral valorara eso, ¿no? Es complejo y no solamente con nosotros los Marfan, con todas las enfermedades así que generan limitaciones. Claro, y es un poco difícil, sobre todo porque cambiar esa forma en la que ven a las personas que tienen alguna limitación viene desde la educación. Sí. Y cambiar la educación a veces es un Mm, tema complejo, dímelo a mí. que eres docente. Digamos, de eso que me hablas, de bueno, una parte fue el colegio, otra parte fue el trabajo. ¿Y en cuál de las siguientes áreas, o sea, como la académica, la personal, la familiar y la social, crees que te ha afectado más el marco? Es que ahí sí sirve mucho lo que usted hizo en la pregunta anterior que usted me dijo, piensa en ese Fernando de aquella época, ¿no? Porque es que mi vida tiene como
corte en el momento en que yo termino mi licenciatura y empiezo a trabajar como docente al servicio del gobierno. Porque claro, es como te digo yo, es diferente, por ejemplo, el trato que me dan mis pares en mi colegio, que me ven, bueno, flaco, como yo sea, pero ellos también ya son personas maduras que no se están fijando en eso, ¿cierto? Entonces dicen, bueno, Fernando es pilo, Fernando es buen maestro, Fernando es responsable. Ya cuando hay confianza, pues yo les cuento mi situación de salud. Por ejemplo, en el colegio donde estoy llevo 6 años y allá desde el portero en adelante todos saben que yo tengo una enfermedad que es delicada, que ante algún signo de emergencia ellos me hagan el favor de llevarme al hospital más cercano, ¿sí ves? Ujú. Pero entonces por eso hay que partirlo en dos, porque si tú miras al Fernando hasta sus 29 años. En la universidad no fue tan difícil, pero pues sí hubo momentos. Pero si tú miras a ese Fernando hasta los 29 años, laboralmente fue muy complejo, la discriminación, las burlas, los comentarios. Por ejemplo, alguna vez fui mensajero un tiempo y yo estaba en el banco llenando una consignación en una entidad que se llamaba Bancafé, que ahora es Da Vivienda. Y resulta que una señora toda grosera me dice, ay, pero es que se va a comer el papel, perdóname la expresión así con la gesticulación y todo. Y yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, porque es que yo no sé por qué escribe así pegado, parece que se fuera a comer el papel. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto? Ya cuando yo me hago profesional, pues todo cambia mucho. Y por ejemplo, yo a veces siento que soy más bien como un referente de mirar que las personas con limitaciones podemos hacer muchas cosas, ¿sí ves? Entonces, si tú miras antes, claro, muy complejo. ¿En qué aspectos me afectó? En lo social, en la adolescencia me afectó mucho. En la edad adulta temprana, yo no tuve muchos amigos porque, como te digo, yo me dediqué fue a trabajar. Luego, cuando me operé los ojos, que fue cuando ya pude ver mejor, decidí ponerme a estudiar a distancia. Yo adoro a Belisario Betancur, un expresidente de Colombia, porque él trajo la educación a distancia. Entonces, yo estudiaba los sábados todo el día y los lunes por las noches y creo que eran los miércoles. Eran 2 noches en la semana y el sábado todo el día. Entonces, ya cuando entré a la universidad, ya me había operado los ojos, entonces operarme los ojos ayudó a quitarme mucho esa inseguridad a nivel físico y emocional que yo tenía. ¿Sí ves? Entonces, de todas maneras, ahí yo le gané una batalla grande al Marfan, que fue pasar de mirar así pegado al cuaderno a poder leer a mejor distancia. Entonces, sí afectó, yo creo que casi en todos esos ámbitos que tú dices, hasta antes de la cirugía, paradójicamente, sin saber que tenía la condición, sin saber que tenía el síndrome. Claro. Sí, señora. Mm, La siguiente pregunta que, bueno, planteo aquí es cómo lo ven, me voy a pegar un poquito, cómo lo Sí. ven sus diferentes áreas relacionales, su círculo social, amigos, familia, con respecto a la enfermedad. Es que yo creo que yo voy a hacer uno de esos casos que a ti te van a servir mucho para tu trabajo, porque hay que partirlo en dos momentos. Siempre hay que partir mi vida en dos momentos. Antes de que fuera profesional, antes de que Dios y la vida y también mi esfuerzo me brindaran la oportunidad de progresar. Yo no tengo dinero porque he sido muy mal administrador de la plata y tampoco los maestros ganamos tanto, ¿no? Tampoco. Pero entonces, claro, yo toca partirlo en dos. El Fernando empleado, vendedor, limpiador, aseador, carguero, con baja visión, y el Fernando que ahora es profesional y que tiene de pronto una mejor calidad de vida, ¿cierto? Un mejor rol en la sociedad. Entonces, antes era como que me veían con lástima, ¿no? Pobrecito, el que no ve bien, el enfermito, todo el mundo me veía así, ¿no? Pero algunos de esos elementos de mi mundo abusaban de esa condición. Por ejemplo, la abogada con la que trabajé 6 años, ella abusó de mí laboralmente porque no me tuvo seguro, no me pagaba ni siquiera un salario mínimo, yo tenía 16 horas de trabajo al día, fuera de eso me humillaba y me maltrataba tratándome mal, alguna vez me dijo que yo era un invidente, que yo era un minusválido, que antes agradeciera que me daba trabajo. Entonces, mira eso, mira esa violencia. Luego, cuando yo ya me opero y estudio mi licenciatura y termino en el 2003, yo voy a cumplir este año 18 años de ser maestro, mm, todo cambia, porque
vuelvo y te digo, ya veía mejor y fuera de eso, pues ya era el profesor, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Algunas personas dicen, por ejemplo, miren a Fernando, o sea, pasé como a ser ese referente, mire, por ejemplo, en mi familia, ¿no? Entonces ya mis cuñadas les decían a mis sobrinos, pero miren a su tío Fernando, que él enfermo, que el pobrecito, que él tan enfermo que ha sido toda la vida, y miren con tanto esfuerzo que estudió, y miren dónde trabaja, y miren que es profesional, porque el primero que se hizo profesional en mi familia de acá de Ibagué, digamos de la familia paterna, fui yo. Ujú. O sea, mis hermanos no fueron profesionales. A la siguiente generación vienen mis sobrinos y entonces yo era el referente para mis sobrinos. Claro. Y tanto así que, por ejemplo, el año pasado, después de la cirugía, estaba yo en el postoperatorio en Bogotá. Un sobrino recibió una maestría de la Universidad Nacional, él es agrónomo. Y él me dedicó, pues la ceremonia hasta por mí, él me dedicó el título a mí porque dijo que yo había sido como ese ejemplo que le había demostrado a él que estudiar transformaba la vida. ¿Sí ves? Entonces, ahora mi entorno social, ¿cómo me ven? Como un ejemplo. Algunos sí me ven como pobrecito Monzón, pero no con esa lástima de, ay, de pobrecito, el enfermito, y no, miren a Monzón, pobrecito, pero tan verdad que es y cómo se esfuerza y cómo trabaja y cómo hace las cosas. Mis hermanos, igual, también existe ese tema de quererlo mucho a uno y de protegerlo mucho a uno y ese, digamos, en la familia, ¿no? Y ese temor a que uno de pronto, digamos, con la afectación que el Marfan ha generado en mí a nivel arterial, como ese temor a que de pronto se muera, ya no lo tengamos más a nuestro lado, ¿cierto? Entonces querámoslo mucho, apapachémoslo mucho, no lo hagamos rabiar, cosas de ese tipo. O sea, en ese aspecto, pues eso mejoró mucho mi vida. En ese aspecto sí. Pero antes era complicadísimo todo. Mm, Con la siguiente pregunta, ¿ha logrado construir un estilo o modo de vida que satisfaga sus necesidades? Y por necesidades me refiero Yo a siento que sí, Marie, yo siento que sí. sea, a pesar de A que la ver, situación ha sido dura, porque lo que hablábamos ahorita, conseguir a veces trabajo teniendo algún tipo de limitación es complicado y eso puede ponerlo a uno en situaciones que uno dice, fue pucha, y entonces, sí, o sea, después de la sí. especialización y ser docente, sí, digamos, ahí sí, como decía su merced, un poquito más de lujos. Sí, pues digamos, a la carrera docente tú ingresas por concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿no? Porque yo soy del nuevo régimen de contratación. Entonces, ¿cómo fue esa incursionar en la carrera docente? Primero fui provisional, que era como una especie de contrato a término indefinido. Estando provisional concursé, me nombraron y digamos que todo lo que yo he tenido en la carrera docente ha sido por meritocracia. O sea, sí, ha sido no, yo no puedo decirle a usted de pronto, ay, es que, digamos, a mí me nombró un político o a mí me trasladó para Ibagué un político. Yo empecé trabajando en el campo, luego pasé a un municipio que se llama Carmen de Apicalá en el Tolima, cerca de Melgar, no sé si lo conoces. Sí, sí, lo conozco. Sí, ahí trabajé 9 años, luego volví, concursé porque quería venirme para Ibagué, volví, concursé y me presenté en el Carmen de Apicalá, fui profesor de básica primaria por necesidad de servicio. Luego volví, concursé acá con la comisión y hice todo el proceso y gracias a Dios quedé en el segundo puesto de la lista de elegibles y llegué a Ibagué. Indudablemente, si tú miras la vida de un vendedor ambulante a la vida de un profesor, pues así esté endeudado, pues la vida es mucho mejor. Y en cierta medida, mira que eso ha sido una plataforma que me ha permitido manejar un poco más fácil esto, porque es que una cosa es tú ser Marfan sin plata. Vuelvo y te digo, no tengo plata, pero por lo menos tengo flujo de caja, ¿no? Entonces que a ti te formulan las gafas que valen un mundo de plata y cuando yo era vendedor ambulante me tocaba ahorrar un año y para poderlas comprar, a hoy en día que por lo menos voy con la tarjeta de crédito Mastercard y las compro y pues también duro un año pagándolas, pero las tengo inmediatamente, ¿sí ves? Entonces, ¿cómo eso ayuda a mejorar mi calidad de vida? O sea, yo siento que es más llevadero todo este cuento, que a veces es muy duro, teniendo un trabajo estable, ¿no? Entonces yo, digamos que cuando a mí me nombran maestro, yo ya dejo de sufrir por esa parte laboral, pero imagínate tú que yo no hubiera pasado concurso y que yo trabajara en colegios privados, imagínate tú yo cada año yendo a golpear puertas a los colegios privados y que me miraran, por ejemplo, leyendo, no, este señor no ve, a mí no me dan contrato. Y luego cuando vayan y miren mi hoja de vida y yo ya parezco Robocop, con un poco de tubitos y de alambritos y de cosas en mi arteria. A mí no me dan trabajo ni de portero en un colegio privado, mami. Así yo sea bueno en lo que hago, ¿cierto? Sin jactarme. Entonces, a mí, gracias a Dios, ¿qué sucedió? Yo logré eh, engancharme, llamémoslo así, con el sector público en mi profesión
y gracias a Dios me he podido sostener todos estos años en mi cargo. Si no, créeme que sería, con todo y el título, sería complicadísimo. Yo lo he pensado, no creas. Y por eso le agradezco tanto a Dios el estar ahí donde estoy laboralmente. En relación, bueno, en relación a la anterior pregunta, también se une esta pregunta que es si se encuentra satisfecho con su vida hasta el momento, o sea, lo que ha pasado, o sea, cómo está la vida ahorita. Sí, sabes que sí. Y por eso me emocionó mucho cuando leí las preguntas de la entrevista, el día que las leí, porque pensé en eso. Y sí, han habido momentos de mucha angustia, de mucho dolor, de mucho temor a la muerte. Sí, aún le tengo miedito, pero ya, como lo he tenido que enfrentar esa situación ya varias veces, ya no me da tanta angustia. Cuando yo, la verdad, enfrenté el diagnóstico que fue en el año 2008, yo no le sentí tanto miedo porque yo pensaba que era, se opera los ojos mi hijo y la vida sigue normal, ¿no? Pero en el 2016, cuando a mí se me disecciona la aorta, yo dije, miércoles, esto es duro y esto involucra la vida. Entonces sufrí un proceso de depresión muy fuerte, de angustia, de tristeza. Tuve que buscar ayuda psicológica y la doctora me ayudó mucho a mirar. Ella me decía, mira, Fernando, es que tu vida no es solo Marfan, ¿sí? Tú eres profesor, tú eres padre de familia, tú eres amigo, o sea, hay una cantidad de cosas alrededor tuyo. No puedes decir 100% Marfan. Por eso a veces me siento saturado, por ejemplo, de los grupos en los que estoy y me alejo. Porque yo digo, sí, rico conocer, rico tener hermanos de condición, porque yo viví ese proceso de búsqueda para no sentirme solo. Pero tampoco es bueno cuando te saturas, porque es que la verdad, tú eres más que esa condición. ¿Sí? No sé si ahí te respondo la pregunta. Sí, y ahí, claro, somos más que, ahí sí, como dicen, no va caminando el síndrome de Marfan, sino allá va tal, en mi caso, allá va Mariela, psicóloga, ha hecho esto, esto, el otro, no soy. Exacto, Y a veces en esa necesidad de uno entender qué le está pasando al cuerpo de uno, no como que se encierra mucho. exacto. Y se deja como de vivir. Sí. La siguiente pregunta es, ¿le importa o afecta la opinión que puedan tener otras personas respecto a usted? Bueno, yo creo que esta pregunta se divide en lo que me comentabas de ese Fernando de dos momentos, antes y después. Sí. Pues mira que, sí, es que ya entiendes mi vida en algunos aspectos. Uy, antes era terrible la burla, el por qué están tan flaco, el por qué es tan alto, el por qué no ves, ¿sí me entiendes? Bueno, todo me afectaba. Hoy en día, pues, no, mira que no. De pronto, por ejemplo, alguna vez me sucedió algo muy chistoso en el colegio, de recién yo llegué. Y es que eran unos niños de sexto que salían a la puerta y me decían, no me acuerdo qué era lo que me decían, me gritaban algo así como poste de la luz, algo así, y se escondían. Entonces, yo un día me fui, pero no con rabia ni nada, sino normal, me fui, entré, le dije, profe, usted me hace un favor, es que unos niños, dijo, no, Fernando, es que yo acabé de llegar. Entonces, yo alcancé a ver uno, porque como de otra manera de lejos no veo bien, pero yo alcancé a ver uno y ellos con el uniforme, pues más difícil. Y entonces yo le dije, venga, ¿es cierto que es usted? Entonces me dijo, no, yo no. Yo le dije, no, no me diga no, yo hasta no lo voy a sancionar, no lo voy a llevar a corrección. Dígame si es usted. Entonces la niña, profe, si es él y es no sé quién. Usted sabe que siempre están los niños zapitos, que son los que ayudan. Entonces yo le dije, profe, me presta a los chicos. Un momento me dijo, sí, Fernando, claro. Entonces le dije, van conmigo allí. Yo le dije, venga, ustedes porque cada que me ven me gritan cosas. Entonces el chinito agachó la cara. Yo le dije, no, dígame por qué. Dijo, pero porque es que usted es tan grande y tan flaco y tan largo y tan. Yo le dije, ¿y usted se ha puesto a mirar que todos somos diferentes? O usted aquí nos ve a nosotros como cuando usted va, por ejemplo, a un almacén y usted va a comprar, por ejemplo, un celular y los de la misma referencia son todos igualitos. Yo le dije, ¿es cierto que no? Me dijo, no, profe. Dijo, entonces me puse fue como a hablarles, como a hacerlos reflexionar y la situación fue muy bonita porque ese niño volvió a manos mías en décimo, pero yo ya no me acordaba quién era. Ajá. Porque generalmente yo tengo, a mí me dejan, casi todos los años me dejan un sexto, un séptimo y tres décimos, porque el colegio es muy grande. Entonces el chico yo me lo encuentro en décimo y mira qué buen estudiante. Y algún día él se me acerca y me dice, profesor, no me recuerda. Yo le dije, no, la verdad no, porque yo a usted nunca le había dado. Dice, profe, yo fui el niño de aquella vez, que que no sé qué, que yo, ah, sí, le digo, ¿y ahora qué piensa de mí?
Me dice, profe, que usted, sí, usted es diferente físicamente porque es bien diferente, pero también usted es muy diferente por dentro, es muy diferente como maestro. Y me dijo unas cosas tan bonitas, entonces ya hoy en día no me afecta, más bien yo miro en esto una oportunidad para, como para enseñar, ¿no? Por el rol en el que me encuentro. Y la verdad, mira que, por ejemplo, en ese colegio que llevo 6 años, es la primera vez que me sucede. Y en los otros colegios, los niños me preguntaban, era porque yo me arrimaba tanto los cuadernos a la cara. ¿Sí? Entonces yo les explicaba, sí, señora. Claro, las cosas van cambiando también dependiendo cómo uno las vaya interpretando. Sí, Y también también tienen que ver. vida. Sí, Bueno, yo creo que esta pregunta ya me la respondiste un poco al principio, adelantado, niño adelantado. pero ¿cómo, cómo ves tu salud en relación al mal? A ver, yo te digo, la mía, hablemos solo de la mía. Es complicado, ¿sabes? Es muy complicado porque, vuelvo y te digo, a pesar de que yo tuve problema de visión toda la vida, todo este tema de los dolores, todo este tema de la parte arterial, todo este tema de entrar a los quirófanos, entrar a un quirófano es complejo, ¿no? Más cuando el cirujano te dice, mire que se puede morir, mire que se le puede quedar con diálisis, mire que puede perder los intestinos, puede quedar parapléjico, no era sino parapléjico, ¿no? Las piernas. Y yo estaba, le dije al doctor, venga doctor, entonces ¿para qué me van a operar? O sea, ante este panorama tan negro, entonces no me opero. Dijo, pero es que hay que mirar la otra cara de la moneda, si usted no se opera, en cualquier momento se disecciona, hay ruptura y ya no va a haber nada que hacer y usted es un hombre muy joven. Él me dijo, pues yo le dije, eso fue yo le decía a mis amigos, lo único bueno que me dijeron en esa junta médica era que yo era un hombre joven. De resto, eso no, María, eso fue patético. Pero mira que uno también va como procesando muchas cosas, ¿no? Como yo ya había pasado una primera vez por quirófano, y ahí sí yo le agradezco, por ejemplo, mucho a Elsie Carbonell haber creado esa fundación, porque yo ya había tenido la oportunidad de entablar amistad con varias personas que ya habían pasado por lo mismo. Entonces yo sabía son esas decisiones en la vida que a uno le toca tomarlas, ¿no? Sí, claro. Que uno dice, bueno, no me opero y entonces en 3 meses esto se rompe y yo me muero y si yo me hubiera operado hubiera podido vivir más. Y yo he entrado ya 2 veces al quirófano pensando que no, es decir, con la Incertidumbre. incertidumbre de si voy a volver, ¿no? Y no es fácil, no es fácil, no es fácil cuando tú tienes una familia, no es fácil cuando tú tienes un hijo al que amas con toda tu alma, una esposa, no es fácil cuando tú dices, pero carajo, cuando yo estuve depresivo yo decía eso y peleaba mucho con Dios, yo soy creyente, no sé si tú lo seas, Sí, yo sí. soy creyente, yo peleaba mucho cuando yo le decía, pero venga, pero usted ¿por qué me manda a joder ahorita? Después de todo lo que yo luché, después de todo lo que yo sufrí para llegar donde llegué, para tener lo que ahora tengo laboralmente, para tener todo lo que he construido. ¿Y por qué usted ahora me hace eso? ¿Sí? Ya después me inventé una teoría, así como medio filosófica y teológica, en la que yo digo que la enfermedad no la crea Dios, sino el mal, ¿no? El enemigo, dicen los cristianos no católicos. El enemigo, las fuerzas oscuras allá son las que crean esas enfermedades, porque yo no creo que Dios, que es una imagen paternal, ¿no? Yo pienso que Dios no debería tener sexo, pero género, pero bueno, eso es otro tema. Ese Dios que es paternal, ¿cómo va a querer ver a su hijo enfermo? Sí, Si yo claro. te hablo a ti como papá y uno como papá no quiere que a sus hijos se les pare una mosca, ¿tú crees que, por ejemplo, tu mamá va a querer que tú pasaras por un quirófano, que tú tuvieras esta enfermedad? No, jamás en la vida. Entonces yo digo, menos lo va a querer Dios. Entonces en esa ideología que yo tengo ahora de Dios o esa estructura que yo le di a Dios, yo le digo a Dios, no, usted es el que me va a ayudar, usted es el que me va a dar la mano, usted es el que me ayuda a llevar esta roca tan pesada, que ya encontré un meme que decía eso y lo compartí. Pero claro, la salud afecta mucho. Ahora el tema de los dolores, ¿sí? Eh, el tema de, por ejemplo, todas estas limitaciones a las que tú quedas sometido, ¿no? No se agache, no se empine, no alce más de 2 kilos. Yo digo, pero carajo, ¿yo cómo voy a estar en el colegio si yo tengo 45 estudiantes por salón y yo antes salía con un mamotreto así de cuadernos y ahora no puedo? Y a mí jamás me ha gustado la figura del monitor, ese niño al que uno coge ahí de maletero, no me ha gustado. Me parece que es una posición como servil, a mí no me gusta. Que otro niño dicte por mí, no es que el profesor soy yo. A mí no me gusta, yo tengo ese concepto. A mí me gusta que ellos tengan liderazgo, pero en otros aspectos, ¿sí ves? Pero eso de cargarle la maleta al profe, no. Entonces yo no sé qué me voy a inventar, pero yo no pongo a nadie a cargarme los cuadernos.
Pero mira cómo genera limitaciones, genera muchas limitaciones. Y mi visión de mi salud, pues mira que a mí el tema de la muerte ya no me da miedo por mí, me da mucho miedo y pienso mucho en mi familia, aunque yo sé que ninguno somos indispensables, pero digamos mi ausencia física generaría pues la ausencia del papá para mi hijo, para mis hijos, para mi esposa la imagen del esposo y en muchos aspectos el acompañamiento en la crianza del chico, el apoyo que nos brindamos con mi esposa en muchos aspectos de la vida, incluido el económico. Sí, todo eso yo, porque yo de pronto me he vuelto como muy práctico, no sé si será eso. Pues yo digo, carajo, yo me muero y quedan todas las deudas que hay ahí, yo me muero y hay una pensión que es un mínimo cuando el salario en este momento sobrepasa ese monto, porque en el nuevo sistema de contratación de los maestros las pensiones son muy bajitas, o sea, nada comparado con el sueldo que uno recibe estando activo. Entonces, mira que yo he pensado todo eso y, por ejemplo, yo hablo con amigas y me dicen, ay, pero ¿usted cómo hace eso? Por ejemplo, el año pasado yo averigüé en cuánto quedaría la pensión si yo llegara a fallecer en la cirugía de octubre. Claro, Y yo le dije a mi esposa todos los tableros, mira, Moraito, ella también es profesora, ¿no? Yo le pero toca hacer esto, hay que mirar por acá, mira que acá tengo unas resoluciones que son casos iguales al mío, o sea, el mismo tiempo de servicio, la misma edad, pensionaron a la esposa. Y mira que yo a veces digo, ay, eso parece como una película, es que uno veía. Y miedo a la enfermedad, o sea, a mi situación de salud, ¿sabes a qué le temo? A que de pronto con los años lo imposibilite a uno para llevar una vida mínimamente autosuficiente, en la claro. que tú te puedas valer por ti mismo. Eso sí me da miedo.